Nuevamente, buenas noches para todos los presentes. Bienvenidos a un nuevo webinar de ortopedia y traumatología de la Universidad de Cartagena. El día de hoy contamos con la gran presencia del doctor Francisco Javier García. El doctor Francisco Javier García es médico y cirujano, al igual que especialista en ortopedia y traumatología de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Es subespecialista en cirugía de pie y tobillo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es fellowship del Instituto de Pie y Tobillo y Reconstrucción en Baltimore, USA. Es miembro internacional de la Sociedad Americana de Ortopedia de Pie y Tobillo. Es miembro del Grupo de Investigación y Estudio en Cirugía Mínima Invasiva del Pie. Es también miembro titular de la SCOT y de la Sociedad Colombiana de Pie y Tobillo. Y es docente de posgrado de cirugía de pie y tobillo de la Universidad Nacional y FUCS en Bogotá. Doctor Francisco Javier, primero agradecerle por su participación con nosotros el día de hoy y podemos dar inicio a la charla. Buenas noches y muchas gracias por la invitación a la Universidad de Cartagena y al programa de posgrado de ortopedia y traumatología, especialmente al doctor Carlos Pereira por esta invitación. Es para mí un honor estar en esta serie de webinars que ha cogido mucha fuerza y recordando siempre a todos mis amigos de la Universidad de Cartagena, especialmente al doctor Pereira y al doctor Jorge Vázquez. Hoy vamos a hablar de fracturas de calcáneo y de los abordajes limitados a las fracturas de calcáneo y de cómo es una herramienta para el manejo de este tipo de fracturas. Voy a parar mi video para que podamos ver mejor la presentación y espero que todos puedan seguir la charla. Muchísimas gracias por la presentación. Para los que no me conocen, con respecto a las fracturas de calcáneo, tenemos que tener muy en cuenta que son el 2% de todas las fracturas, pero que además de todo es el hueso que con mayor frecuencia se compromete a nivel del tarso, ya que es el hueso más grande, compromete el 60% de las fracturas que se presentan a nivel del pie. Y por su composición y su morfología, las tres carillas articulares que presenta, el 75% de estas fracturas son intraarticulares. Tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes son pacientes jóvenes, entre 20 y 40 años, es decir, en una edad laboralmente productiva, y de eso también hace que pues, sean fracturas que son costosas para la economía y además de todo tiene una mayor incidencia en hombres, puesto que se presenta mayormente en accidentes laborales. El 20% de nuestros pacientes van a presentar incapacidad laboral durante por lo menos un año después de la fractura para poder retomar su actividad previa. Y como hablábamos, estas fracturas que son intraarticulares tienen una morbilidad similar a la de los pacientes después de un infarto agudo del miocardio, según la escala de SF36, que es una escala de bienestar, hasta por 2 años después de la fractura. Las incapacidades laborales pueden durar entre 3 y 5 años y generalmente son producidas por traumas de alta energía, ya sean accidentes de tránsito o caídas de altura, por lo que las fracturas bilaterales y las fracturas de la unión toracolumbar pueden estar presentes entre el 10 y el 15% de los pacientes. Por esta misma razón es muy importante evaluar en nuestros pacientes politraumatizados la posibilidad de una fractura en el pie, muchas veces se pasan por alto, hasta en un 50% de los casos. Con respecto a la anatomía, es muy importante tener en cuenta que es el hueso más grande del tarso, que tiene 3 facetas articulares, una faceta posterior y lateral, una faceta anterior y medial y una faceta para el cuboides. Dentro de las importancias anatómicas también está la tuberosidad mayor, que da sitio para la inserción del tendón de Aquiles, que es el tendón más importante de la anatomía del cuerpo, y de la fascia plantar. Y en el lado medial tenemos una estructura muy importante que es el sustentaculum tali, que da inserción tanto al ligamento deltoideo como al fascículo superomedial del ligamento en resorte, lo que estabiliza el arco longitudinal del pie. Razón por la cual también es uno de nuestros principales puntos anatómicos para tener en cuenta. En cuanto a la valoración radiológica de estos pacientes, debemos pedir radiografías del tobillo anteroposterior, lateral y oblicua, y debemos también hacer proyecciones del pie para valorar la anatomía del hueso del calcáneo
Y debemos tener en cuenta las proyecciones de Harris y Broden para valorar nuestra superficie articular de la faceta posterolateral, que es la que más se compromete en estos casos y nos atañe en este caso. Debemos tomar medidas radiológicas que nos van a permitir valorar cómo está la altura, cómo está la longitud del hueso del calcáneo, como el ángulo de Wöhler, que debe ser normal entre 25 y 40 grados, y que nos valora la altura del hueso del calcáneo y también su longitud, pero que nos puede dar falsos positivos en la valoración de la faceta articular, y en las fracturas interarticulares puede estar dentro de límites normales. Por eso también tomamos la medición del ángulo de Gisan o el ángulo crítico, que está entre 120 y 140 grados y nos habla de la orientación de la carilla articular de la faceta posterolateral del calcáneo. Dentro de nuestra exploración y nuestra valoración radiológica, la tomografía axial computarizada es el gold estándar, ya que nos permite valorar la superficie articular de la faceta posterolateral, si existe o no conminución, como en este caso, en la gráfica C, en la que podemos ver una fractura Sanders 3 o Sanders 4, y nos permite valorar también la tuberosidad mayor, el grado de conminución, nos permite clasificar nuestra fractura y nos da una valoración pronóstica de dicha fractura. Las reconstrucciones en 3D en general no son necesarias, razón por la cual pues, eso podría aumentar el tiempo para obtener imágenes diagnósticas y realmente no cambia el pronóstico de los pacientes, razón por la cual no se recomienda a pacientes de trauma. Y eso nos permite clasificar el tipo de fractura de acuerdo a la presencia o no de una línea de fractura primaria que separa la tuberosidad anterior de la faceta posterolateral y que compromete el ángulo de Gisan, y una línea secundaria que va a comprometer la tuberosidad anterior, la faceta del cuboides, o separa la faceta posterolateral, como en este caso, y puede comprometer también la tuberosidad mayor, generando un fragmento en lengua que puede ser estable o inestable. Hay diferentes clasificaciones, solamente el 25% de estas fracturas son extraarticulares y el 75% son intraarticulares por las tres facetas que comentamos previamente, lo que hace que las extraarticulares sean mayormente de la tuberosidad anterior y mucho más presentes o con mayor frecuencia en mujeres por ser de menor energía. La clasificación de Sexlopresti, que la clasifica en una depresión articular que separa la faceta posterior de la tuberosidad mayor, o un tipo lengua en el cual la faceta posterolateral está unida al fragmento de la tuberosidad mayor, lo que las hace susceptibles de reducción y fijación percutánea. Y Sanders o la clasificación de Sanders, que es una clasificación pronóstica, que es esta que está en la figura, que es una clasificación hecha por TAC, que nos permite clasificar las fracturas intraarticulares dependiendo del trazo y de la conminución del fragmento posterolateral y del fragmento más ancho de ese fragmento, o de la conminución. Y es muy importante la valoración coronal del TAC, como lo habíamos visto previamente. En cuanto al tratamiento quirúrgico versus no quirúrgico, los estudios muestran que por ser el 75% de estas fracturas articulares, el tratamiento quirúrgico es el tratamiento o el gold estándar del tratamiento de estas fracturas cuando se encuentran desplazamientos o compromiso articular. Y definitivamente van mucho mejor los pacientes en los que se escoge la reducción abierta y fijación interna cuando el paciente tiene una fractura Sanders 2, es decir, una fractura con mínima conminución, una fractura en paciente menor de 30 años, ya que el compromiso articular y la posibilidad de desarrollar una artrosis postraumática es menor. Cuando los pacientes son mujeres, cuando el ángulo de Wöhler está entre 0 y 14 grados, y cuando los pacientes no son pacientes en los que se presenta la fractura secundaria de un accidente laboral, porque si un paciente busca una compensación laboral, claramente el resultado no va a ser bueno. Y un peor pronóstico en los pacientes que tienen un peor desenlace, una fractura con mayor conminución y mayor compromiso articular como las Sanders 3 y 4, cuando existe un accidente laboral o una compensación laboral de por medio, y cuando son pacientes hombres mayores de 30 años. Los objetivos del manejo quirúrgico, es muy importante tenerlos en cuenta para poder tratar a estos pacientes, son la reducción anatómica de la superficie articular, la reconstrucción de la morfología, es decir, el alto, el largo del hueso, pero también el ancho del hueso, lo que va a permitir que el paciente se calce apropiadamente y pueda utilizar un zapato cerrado. Lo que busca una movilidad temprana del paciente,
para disminuir el riesgo de compromiso articular. Y claramente pues hay que limitar el apoyo, el tiempo prudente generalmente está entre 10 y 12 semanas de acuerdo al trazo de fractura. Y el tiempo quirúrgico que se busca es que se produzca la cirugía en menos de 14 días luego de la fractura, pero lo más importante es esperar un adecuado control del edema de los tejidos blandos. Todos sabemos que es importante esperar el signo de la arruga, pensando en disminuir el riesgo de compromiso de los mismos. Para esto se han descrito diferentes abordajes y el abordaje lateral ampliado o lateral extendido de St. Georgeson es el abordaje estándar para la reducción de este tipo de fracturas. Lo que busca es una disminución del riesgo de necrosis tallando un colgajo que debe hacerse con un ángulo recto en la cara lateral del pie, teniendo en cuenta los reparos anatómicos del peroné, del peroleo lateral corto, pero sobre todo el nervio sural para evitar neuromas de cicatriz. Yo le insisto a mis residentes y a mis alumnos que no se deben hacer abordajes redondos, no se debe buscar hacer curva a nivel del abordaje, se debe hacer un abordaje recto para disminuir el riesgo de compromiso. Cuando se hacen abordajes rectos o en ángulo recto, disminuye el riesgo de necrosis de la piel. Se debe hacer una incisión profunda hasta el periósteo y realizar un levantamiento de todo el colgajo, y lo que hacemos es una separación del colgajo con la utilización de clavos de Kirchner que se pueden anclar en las diferentes estructuras anatómicas como el astrágalo, en el peroné distal o en el cuboides, y así también nos ahorramos un ayudante. Levantamos completamente el colgajo de la piel para exponer todas las estructuras de la cara lateral del calcáneo, la cortical lateral, la faceta posterolateral y los tendones peroneos para lograr una fijación con placas anatómicas diseñadas específicamente para el calcáneo, que son placas de bajo perfil, para disminuir el riesgo de compromiso de los tejidos blandos, porque no tenemos un adecuado cubrimiento de tejidos blandos en esta zona. Pero todos hemos visto estas complicaciones, y es necrosis de la piel, exposición del material de osteosíntesis, y en casos más severos, infección, como en este caso que podemos ver acá, lo que genera pues aumento del tiempo de recuperación del paciente, compromiso sistémico y alteraciones que no queremos tener, razón por la cual se han diseñado abordajes limitados para disminuir el riesgo de compromiso de los tejidos blandos específicamente. Y estos son los abordajes que se promulgan hoy en día. Se deben hacer abordajes mínimamente invasivos al seno del tarso, que es un abordaje que nos permite valorar la superficie articular de la faceta posterolateral, pero además nos permite una fijación percutánea de la fractura o una fijación con placa. Estas fijaciones pueden ser con tornillos o placas. Se puede utilizar herramientas terapéuticas como la artroscopia, que nos permite valorar la superficie articular de la faceta posterolateral y nos permite hacer una adecuada reducción. Y la fijación externa, ya sea para el control de daño, para el manejo de los tejidos blandos o para el manejo de pacientes politraumatizados en los cuales no podemos someter a un abordaje o un tiempo quirúrgico prolongado que va a aumentar el riesgo de este paciente, o fijaciones con fijaciones flexibles como el endobottom, que pues también son utilizadas en pacientes con una buena calidad ósea. Además se hacen abordajes mediales al seno del tarso para hacer la reducción, que son abordajes mínimamente invasivos también para poder valorar la presencia o no de compromiso del seno del tarso y compromiso del tendón flexor largo del hallux, que está en relación directa con ese mismo estructura anatómica. Este es el abordaje que utilizamos con mayor frecuencia en las fracturas del calcáneo. Es un abordaje al seno del tarso, que es un abordaje localizado entre la punta del peroné y la base del cuarto metatarsiano. Es un abordaje que nos permite guardar la distancia con el nervio sural y nos permite abordar muy bien la faceta posterolateral, que es el mismo abordaje que hacemos para las artrodesis subtalares en el 90% de los casos. Con la utilidad o con la utilización de separadores automáticos podemos valorar la superficie articular de la faceta posterolateral, y aquí tenemos separado también el tendón peroneo lateral corto, y nos permite valorar muy bien las estructuras anatómicas. Generalmente utilizamos un clavo que utilizamos como distractor a nivel de la tuberosidad mayor, un clavo de Kirchner o un clavo Steinman, con el fin de hacer una distracción, y utilizamos herramientas como el separador de lámina o spreader, que se utiliza también en cirugía de columna, y que el de pie es un poco más pequeño para claramente las estructuras anatómicas, con el fin de distraer a nivel del seno del tarso y poder lograr una elevación de esta faceta posterolateral y desimpactarla. Aquí vemos básicamente la imagen fluoroscópica axial de este abordaje. Tenemos nuestro clavo de Steinman en la tuberosidad mayor y el spreader a nivel del foco de fractura de la faceta posterolateral, con el fin de distraerlo
Y lo que hacemos es una distracción de nuestro spread. Muchas veces utilizamos uno, dos y múltiples puntos de fijación con clavos o con guías de tornillos canulados con el fin de elevar esta faceta posterolateral que se alcanza a ver en este punto y lograr una adecuada reducción. Y aquí vemos la imagen del intensificador, cómo podemos con la distracción del spreader lograr la elevación de la faceta posterolateral. Aquí vemos muy bien la superficie articular de la faceta posterolateral en la radiografía axial y la reducción del sustentáculum talio de la cortical medial del calcáneo y la disminución del ancho de la tuberosidad mayor, lo que nos permite hacer una adecuada reducción, y eso mismo lo valoramos en una proyección lateral, viendo la elevación nuevamente de nuestra faceta posterolateral. A nivel del spreader vemos un defecto óseo que generalmente es secundario a la impactación ósea, pero que en general no requiere la colocación de injerto óseo. Nunca coloco injerto óseo en las fracturas de calcáneo. Generalmente uno lo que ve es que termina consolidando y termina rellenándose el defecto sin necesidad de la utilización de injerto óseo. No utilizo tampoco sustitutos óseos, ni tampoco utilizo cementos óseos o sustitutos tipo Norian, porque pues claramente aumentan el riesgo de infección. Y logramos una muy buena reducción de nuestra superficie articular, una muy buena reducción de la superficie también de la faceta anterior. Logramos recuperación del ancho y de la altura del calcáneo, y como vimos en las radiografías axiales también logramos la disminución del ancho de nuestro calcáneo, y hacemos fijación con guías de tornillos canulados, logrando una muy buena reducción con tornillos. En general utilizamos tornillos canulados o tornillos de cortical, pero, o de esponjosa, pero de rosca completa para mantener la longitud y no generar un colapso o una disminución de la longitud de la reducción que hemos logrado, y utilizamos tornillos de rosca parcial para hacer compresión a nivel del foco de fractura coronal de la faceta posterolateral. Y aquí en la radiografía axial, ustedes pueden ver en la imagen axial cómo se logra una muy buena restitución de la cortical medial, fijación de la superficie articular, y con este es el único tornillo que tiene rosca parcial, lo que nos permite una compresión de la faceta posterolateral y de la cortical lateral. Y esto es una fijación solamente con tornillos, logrando una muy buena reducción de esta fractura, que es una fractura muy compleja, Sanders 3, y logrando un adecuado desenlace de este paciente. También podemos utilizar placas, y se han diseñado placas, no solamente las placas anatómicas de calcáneo que se utilizaban previamente y que se siguen utilizando para la reducción de estas fracturas, sino placas diseñadas específicamente para el seno del tarso. Y la ventaja de estas placas que son bloqueadas y que tienen estos barriles que nos permiten deslizarlas y colocar estos barriles para poder manipular la colocación de la placa después de haber hecho la reducción y la fijación provisional con clavos. Y se pueden utilizar estas mismas placas anatómicas de bajo perfil bloqueadas para mantener la reducción de la fractura. Pero también se han diseñado placas como estas, que son placas específicas para abordajes de seno del tarso, lo que nos permite una menor compromiso de los tejidos blandos y nos facilitan la reducción y la fijación, porque es mucho más fácil realizar una placa como esta, que tiene menos posibilidad de engancharse en los tejidos blandos o de quedar por delante de los tendones peroneos, lo que nos permite una adecuada reducción y fijación de las fracturas. Hacemos, como les había dicho, reducciones asistidas por artroscopia. Yo prefiero utilizar la camisa y el lente de 4.0 o de 4.5, que es el mismo lente rodilla, ya que el lente de 2.7 que se utiliza para artroscopia de tobillo es demasiado corto y no nos permite valorar adecuadamente la superficie articular. Y claramente utilizamos fluoroscopio para reducir este tipo de fracturas. Y lo que vemos es básicamente la superficie articular y el trazo de fractura. Vemos el astrágalo y la superficie articular de la faceta posterior y lateral, esto desde el portal del seno del tarso, y vemos nuestro proceso anterior del calcáneo y la depresión a nivel del foco de fractura, y luego de la reducción podemos ver la elevación de ese foco de fractura y una reducción mucho más anatómica de la superficie articular de la faceta posterolateral del calcáneo. Es muy importante, estas artroscopias generalmente las hacemos en seco, pero también las hacemos con agua, con irrigación. No aumenta el riesgo de síndrome compartimental, es muy raro que lo aumente, pero en general uno no utiliza bomba, y la razón para no utilizar bomba es para evitar la extravasación a través del foco de fractura, lo que sí podría aumentar el riesgo de síndrome compartimental a nivel de la fractura. Luego de lo cual, pues hacemos nuestra fijación con las mismas guías de los tornillos canulados, con clavos provisionales,
con el fin de buscar primero la reducción a nivel de la faceta posterolateral, la reducción del sustentáculum tali, la reducción de la tuberosidad mayor y lograr una estabilización adecuada que posteriormente fijamos con tornillos. Los fijadores externos son utilizados en ocasiones y son útiles para la fijación, no solamente para la fijación, sino específicamente para el control de daño. Lo que hacemos son fijadores transarticulares a nivel del cuello del astrágalo y del navicular con el fin de recuperar la longitud del calcáneo y buscando reducir nuestra fractura para control de daño o para fijación definitiva dependiendo de las condiciones y las características de cada paciente. Hay fijadores específicos, yo prefiero utilizar estos fijadores tipo AO que son de mini fragmentos o fijadores convencionales y muchas veces hacemos fijación transarticular a través del tobillo con el fin de inmovilizar la articulación del tobillo en pacientes que tienen, por ejemplo, trauma craneoencefálico y que van a estar moviéndose permanentemente o en pacientes que tienen compromiso de tejidos blandos y fracturas abiertas que pueden generar también daño secundario y aumentan el riesgo de infección, razón por la cual no utilizamos fijación interna. En cuanto al endobotón, es una buena alternativa para la fijación de fracturas, específicamente Sanders 2 o fracturas que tienen 2 fragmentos y que tienen menor compromiso de tejidos blandos. Una de las características es que necesitamos una buena condición ósea. Las ventajas es que son diferentes puntos de fijación y uno puede utilizar más de un endobotón. Y la otra ventaja que argumentan en la literatura es que disminuyen la posibilidad de un retiro de material de osteosíntesis, pero tener en cuenta que necesitamos un paciente con una buena calidad ósea para poder hacer este tipo de fracturas. Cuando hay fracturas con minutas no son útiles, la razón, pues como vimos, ese defecto a nivel del hueso por la impactación hace que el dispositivo de fijación pues se impacte intraóseo y sea imposible la fijación. Con respecto a la literatura, pues tenemos diferentes artículos como este, publicado en el Journal of Orthopedic Trauma de 2018, por los doctores Curana y colaboradores, que muestran varias ventajas de la fijación con abordajes mínimamente invasivos, y es que tiene una disminución en el tiempo quirúrgico, lo que hace que haya una disminución específica en el riesgo de infección y claramente en la exposición a rayos X, que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Una menor tasa de complicación de los tejidos blandos, porque tenemos un abordaje mucho menor comparativamente y dando estadísticamente significativo con los pacientes en los cuales se hacen abordajes laterales ampliados, y tiene unos resultados similares en cuanto a la funcionalidad del paciente, aunque no son estadísticamente significativos la diferencia entre uno y otro. Este que es un artículo de revisión publicado en el año 2019 que muestra y compara diferentes aspectos de los dos abordajes, el abordaje lateral ampliado y el abordaje mínimamente invasivo, y muestra que no hay diferencia estadística en la recuperación del ángulo de Wöhler, que en cuanto a las escalas funcionales diseñadas por la OFAS para retropié, los resultados son similares en ambos, es decir, que la funcionalidad del paciente llega a ser muy parecida. Y en cuanto a la escala de SF36 y la satisfacción del paciente muestra que no hay diferencia estadística, pero con respecto a la disminución en la complicación de la herida quirúrgica, del sitio de la herida quirúrgica, muestra que es estadísticamente significativa la disminución en el riesgo de complicaciones de nuestros pacientes. Asimismo, el tiempo quirúrgico, que es lo que hemos hablado, que es uno de los factores de riesgo para aumentar el riesgo de infección, también presenta una disminución estadísticamente significativa con los abordajes mínimamente invasivos comparados con el abordaje lateral ampliado. Es muy importante realizar este abordaje mínimamente invasivo en pacientes o en centros especializados de trauma. Y eso lo muestra este estudio de Zeng y colaboradores publicado en 2018, que es un metaanálisis de 8 estudios con 495 pacientes y muestra desenlaces superiores en los pacientes que tienen abordajes mínimamente invasivos y tienen fracturas Sanders 2. Y no muestra diferencia en los pacientes que tienen mayor conminución o fracturas más complejas como las Sanders 3. Pero sí presentan los pacientes menor dolor en el postoperatorio, menos complicaciones específicamente de los tejidos blandos de infección del sitio operatorio y un menor tiempo quirúrgico, lo que hace que pues, el abordaje mínimamente invasivo sea una muy buena alternativa. Con respecto a este
a esta revisión sistemática de la literatura publicada en 2013, evalúa 1.730 fracturas de calcáneo en 1.557 pacientes, encontrando un estudio de nivel de evidencia tipo 1 y un estudio de nivel de evidencia tipo 2, con un seguimiento promedio de 4.7 años, mostrando mejores resultados en el manejo quirúrgico versus el no quirúrgico, lo que habíamos hablado previamente, y buenos resultados en los abordajes limitados en fracturas mínimamente desplazadas, es decir, Sanders 2 específicamente. Respaldado por estudios de nivel de evidencia 3 y 4 en la gran mayoría, ¿no? Series de casos y estudios de casos y controles. Y otro de los estudios publicados por Clement y colaboradores muestra en un estudio económico de costo-efectividad en trabajadores, específicamente pacientes que habían presentado accidentes laborales y fracturas por accidentes laborales, un menor costo comparando el manejo ortopédico y el abordaje lateral extendido. En conclusión, tenemos que decir que el abordaje limitado disminuye el tiempo quirúrgico, lo que disminuye también las complicaciones y el compromiso de los tejidos blandos al tener un abordaje pues mucho más pequeño y una menor disrupción de los tejidos blandos, que da muy buenos resultados, o las fracturas que se pueden tratar con este tipo de abordajes son las Sanders 2 y 3, las Sanders 4 en general no se recomienda hacer este tipo de abordajes porque no vamos a conseguir una adecuada reducción, pero además de todo porque las Sanders 4 son fracturas que muy probablemente van a requerir manejo con una artrodesis primaria. Disminuyen los costos, no solamente por una disminución en el tiempo de incapacidad, en el tiempo quirúrgico, sino que también por la menor utilización de material de osteosíntesis, lo que va a disminuir el costo de este tipo de cirugías. Y tienen mejores resultados en fracturas mínimamente desplazadas. En general, se deben hacer este tipo de osteosíntesis en centros especializados de trauma que tengan la experticia para este tipo de fracturas, cirujanos de trauma lo suficientemente entrenados para fracturas como estas y para hacer una fijación mínimamente invasiva, o cirujanos de pie entrenados para el manejo del trauma. Permite un retorno más rápido del trabajo, ya que permite un apoyo mucho más temprano y una movilización más temprana de los pacientes, por lo que produce menos dolor y menos complicaciones. El menor dolor postoperatorio es una de las ventajas muy grandes de este tipo de abordajes, y no presentan diferencia estadística en los desenlaces funcionales finales. En general, como todas las patologías ortopédicas y todos los artículos, requieren necesidad de estudios aleatorizados. Muchísimas gracias.